Muy buenos días tengan todos ustedes. Era para mí un placer, como ya bien lo mencionaron, en representación del doctor David Kersenovich, hablarles acerca de un tema bastante interesante que tiene que ver con los biomarcadores de alcoholismo. Y bien, el contenido que mencionaremos a continuación, de lo que platicaremos durante los próximos minutos, esencialmente será algunos aspectos epidemiológicos importantes que debemos de conocer o recordar, la importancia que tiene el manejar y conocer estos biomarcadores asociados con el consumo de alcohol. Por otro lado, también algunos nuevos biomarcadores que es interesante conocer, algunos ya bien estudiados, otros en desarrollo, así como aspectos más moleculares que tienen que ver con la vinculación de elementos como los microRNAs y el alcoholismo, y finalmente conclusiones. Y bueno, les decía, ¿cuál es la importancia del alcoholismo? Esto es algo que todos conocemos, y particularmente en México, el consumo excesivo de alcohol está asociado con, como ustedes pueden observar aquí, la cuarta causa de mortalidad. Esto incluyendo diversas entidades y problemas tanto sociales como netamente nosológicos. Tiene que ver, por supuesto, con problemas asociados con cirrosis hepática, con lesiones intencionales y no intencionales, esencialmente refiriéndome con esto a problemas asociados con violencia y, bueno, bien conocido también por todos nosotros, un número importante de accidentes por vehículos automotores que ocurren en condiciones de abuso de alcohol. A nivel mundial, hasta un 20 a 30% de las admisiones hospitalarias se ha estudiado, se ha visto que se asocian o que tienen que ver, o podemos atribuirlas al uso excesivo de alcohol. Esto que les decía, en cuanto a elementos de violencia que tienen que ver con esto, pues bueno, son la activación de elementos cerebrales, en particular de la corteza prefrontal, que hay una mayor activación en estos pacientes, y que incluye, por supuesto, el área motora complementaria, la ínsula, el giro orbitofrontal y el giro frontal inferior. Todo esto, en pocas palabras, tiene que ver con una asociación importante con la impulsividad de los individuos. Estos datos son bien interesantes y son derivados de la Encuesta Nacional de Salud de 2002. Como pueden ustedes observar, y quiero llamar su atención a esta gráfica, en el año 2000 este era el total, casi un 40% de personas que habían aseverado tener un consumo de alcohol en esta frecuencia, que ahorita ya lo mencionaremos. Con el paso del tiempo esto se ha ido incrementando, como ustedes pueden ver acá, de manera significativa, pero un fenómeno bien interesante, que además no nada más ocurre en nuestro país, sino en muchos otros también, es que las mujeres han tenido, pues prácticamente han duplicado del año 2006 al 2012 el consumo de alcohol. Ahora bien, de este total que ustedes observan aquí, el 1% reportaron que era un consumo diario de alcohol, y así sucesivamente, 6.7% dijeron que era semanal, hasta un 21% que era de manera ocasional. Esto también es muy interesante. No nada más ocurre en los adultos, que son las cifras que les acabo de mencionar. También es un fenómeno que ocurre y que afecta a la población adolescente. De manera tal que del año 2008 al 2011, en los hombres prácticamente se duplicó el consumo de alcohol, y en las mujeres, también un dato interesante, pues prácticamente se triplicó este consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Y bueno, ¿cuál es la importancia de conocer estos biomarcadores? Si bien existen ya diversos cuestionarios que están específicamente diseñados para poder ayudarnos a detectar a pacientes o a personas que tienen un consumo excesivo de alcohol, como puede ser el Gauge o el Audit, pues bueno, estos son cuestionarios que son realizados por el paciente, que tienen que realizar un autorregistro y que en varias ocasiones nos llevan a fallar en poder detectar bien a estos pacientes. Entonces, esto nos lleva a pensar que se requieren marcadores objetivos para poder conocer tanto la cantidad de alcohol que consumen las personas como también el patrón de este consumo. Y bueno, esto evidentemente ya hay varios estudios que han demostrado que nos ayuda tanto en el seguimiento de estos pacientes como también en el apego y finalmente, por supuesto, en el tratamiento de ellos. Y bueno, vamos a hablar acerca primero de algunos biomarcadores convencionales que todos nosotros conocemos, pero que es importante pues repasar. Dentro de ellos, uno de los más comunes y obvios, por supuesto, son los niveles de etanol, que pueden ser medidos tanto en sangre como en aliento o bien en muestras de orina. Lo interesante con esto es que su tasa de eliminación, como pueden ustedes observar aquí, es de 1 gramo por hora por cada 10 kilogramos que pese la persona aproximadamente. Esto nos hace ver que es un elemento, o la medición de etanol en sangre, por ejemplo, es algo útil, sobre todo en los servicios de urgencias, cuando sospechamos que hay intoxicación por etanol, pero aproximadamente, y dependiendo del peso de las personas, aproximadamente en 8 a 10 horas más o menos, esto ya no será un elemento que no sea de gran utilidad.
Esto es una imagen muy interesante a la cual quiero llamar su atención. Tiene que ver justamente con los niveles de etanol en sangre de las personas. Y es que de 20 a 30 miligramos por decilitro de alcohol, pues puede haber algunas alteraciones, como puede ser alteraciones en el control motor fino y alteraciones también en el humor. Y así, de manera que cuando llegan a ser niveles tan tóxicos como mayores a 400 miligramos por decilitro, puede incluso ser letal. Pero aquí donde ustedes ven estas dos flechas es algo interesante. Si nosotros encontramos a una persona que tiene más de 150 miligramos por decilitro de etanol, pero que no presenta signos de intoxicación, entonces esto ya es un dato que nos empieza a hablar de que el paciente está desarrollando ya una tolerancia al alcohol. Eso es, sin síntomas o sin algún signo de intoxicación. Pero si encontramos alguna persona que en cualquier momento tenga algún valor de 300 miligramos por decilitro o más y tenga manifestaciones muy sutiles, pues bueno, eso si lo comparamos con esto, con una persona que no ha desarrollado esta tolerancia, nos habla claramente de que hay dependencia al alcohol. Entonces son elementos importantes también a conocer. Hay otras cosas, como bien les decía, otros elementos que son bien comunes, que usamos de manera rutinaria, que son accesibles, que no son caros. Uno de ellos es, por supuesto, la gamma-glutamiltranspeptidasa, que como todos ustedes saben es una enzima glucoproteínica de unión a membrana que tiene que ver también con el metabolismo del glutatión, del alcohol, por supuesto. Y aquí verán ustedes que de todos estos elementos les voy a decir cuánto es su vida media, porque eso nos sirve para saber que después de ese periodo, pues si esto ya no lo encontramos alterado, no será un elemento tan útil. En este caso, su vida media es más o menos de 2 a 3 semanas, y bueno, es uno de los biomarcadores más usados, más comunes, para poder detectar a estos pacientes con daño hepático inducido por alcohol. No debemos olvidar, por supuesto, que se puede elevar en muchísimas otras condiciones, en muchísimos otros elementos asociados con hepatopatías crónicas, y entonces también el nivel de elevación resulta o cobra importancia en estos casos. Si, por ejemplo, vemos un paciente que tiene niveles más allá de 8 a 10 veces el porte superior normal, y esto persiste durante más de este tiempo, pues entonces habrá que pensar en otras etiologías. Y también hay muchos elementos que tenemos que considerar en la elevación de esta proteína, de esta enzima. Disminuye de manera significativa ya de por sí su especificidad en algunas condiciones, como es el sobrepeso y la obesidad, en pacientes con diabetes mellitus, pacientes que tengan enfermedad por hígado graso no alcohólico, por supuesto también en pacientes con enfermedades colestásicas y en pacientes con hiperlipidemia, por mencionar algunas de las más importantes. Otro de los muy comunes elementos que podemos observar en una simple citología hemática es el volumen corpuscular medio, que se ha visto que también se incrementa en estos pacientes de manera importante, pero hay que tomarlo con mucho cuidado porque por supuesto tampoco es específico de esto. Su vida media es más o menos de 2 a 4 meses y se ha visto en estudios poblacionales que hasta el 4% de las personas, de la gente, puede tener un 4% en la versión o en los valores normales de este elemento, de este volumen corpuscular medio, y en estos estudios que se han hecho han encontrado en algunas poblaciones que hasta 65% podría atribuirse a un consumo elevado de alcohol. En particular, la sensibilidad de esta prueba es un poco mayor en las mujeres, discretamente mayor en ellas, y un dato interesante es que se eleva más o menos de 1 a 2 femtolitros por cada aumento más allá de 40 gramos por decilitro en el consumo de alcohol de las personas. Les decía, claramente sabemos que son muchas otras las etiologías o las causas que pueden verse vinculadas con la elevación de este elemento, de manera que su especificidad disminuirá también si hay una deficiencia de vitamina 12, PP12, de ácido fólico o algunas otras enfermedades propiamente hematológicas, incluso algunas endocrinológicas como el hipotiroidismo. Y claro, por supuesto, pueden tener coexistencia. Entonces, todos son elementos que tenemos que considerar en conjunto en nuestros pacientes. Por otro lado, algo también muy común, que si bien nos habla más de daño a los hepatocitos, también se ha visto que puede encontrarse elevado en estos pacientes, son la aspartato aminotransferasa y la alaninoaminotransferasa. Hasta 39 o 47% de los individuos con dependencia al alcohol, aunque no tengan un daño ya mucho más evidente, pueden tener elevación de estas transaminasas asociado con el consumo de alcohol. Y algo que todos nosotros conocemos y que es importante recordar es que una relación de la aspartato aminotransferasa sobre la alaninoaminotransferasa más allá de 2 veces también podría ser alguna de las pistas que nos orienten a que haya ahí un consumo excesivo de alcohol. Este biomarcador del cual les voy a hablar a continuación es realmente considerado más o menos nuevo, es uno de los últimos que tenemos, y es la transferrina deficiente en carbohidratos. Como todos ustedes saben, la transferrina es una proteína que es tanto producida como secretada a través del hígado
pero existen varias isoformas de esta transferrina. En particular, estas dos que ustedes ven acá son aquellas que se ha visto que pueden asociarse o pueden encontrarse elevadas en pacientes que tienen consumo excesivo de alcohol. La vida media de este elemento es de 2 a 3 semanas más o menos, y es uno de los elementos más específicos con los cuales contamos actualmente. Llega a tener una sensibilidad aproximada de 70 a 80% y puede tener una especificidad tan alta como 95%. Sin embargo, es muy importante, tal vez me dirán, ninguno de ustedes la ha usado seguramente o muy probablemente, y es que este elemento, si bien es muy útil o muy deseable, generalmente nada más se utiliza en estudios de investigación, todavía no es algo que esté muy accesible para nosotros. Sin embargo, es bueno también conocerlo, por supuesto. Tiene mayor sensibilidad en los varones, en los pacientes hombres, que en las mujeres, y hay algunos elementos a considerar. Aquellas pacientes embarazadas pueden tener elevación de esta transferrina deficiente en carbohidratos, aún sin tener un consumo excesivo de alcohol. Por otro lado, aunque hay diversos estudios, tampoco se ha establecido de manera precisa un nivel de corte en cuanto a la cantidad de alcohol que debe consumirse y también el patrón que se debe tener para elevar esto de manera significativa. Algunos autores manejan niveles de 60 u 80 gramos por encima de esto, pero realmente son estudios que tendrían que hacerse para poder estandarizar más estos valores. Esta gráfica es muy interesante porque podemos ver de manera resumida lo que les ya mencionaba anteriormente. Esto deriva de un estudio que realizaron en el cual tenían pacientes controles y pacientes que tenían un consumo promedio al día de 130 gramos de etanol, y derivado de esto pudimos observar estas sensibilidades, que bueno, como ustedes pueden ver también hay algo que no les mencioné, pero que tampoco usamos realmente en la práctica clínica, que es la combinación de la transferrina deficiente en carbohidratos con el volumen corpuscular, con la gamma-glutamina transpeptidasa. Esto se deriva de una fórmula matemática que tampoco es muy usual, pero que sí le otorga una mayor sensibilidad y especificidad a esta prueba para la detección de estos enfermos. Y bueno, no vamos a ahondar ya en algunos otros biomarcadores, porque en realidad tampoco son muy usuales, pero bueno, los mencionaré para que puedan ustedes conocerlos. Algunos que son productos o aductos de acetaldehído, también la 5-hidroxitriptofol, elementos como el fosfatidietanol o el ácido ciálico. Se encuentran en estudio, algunos de ellos son usados, pero meramente también, fundamentalmente en estudios de investigación. Ahora bien, ¿qué otras cosas mucho más avanzadas tenemos en cuanto a elementos que pudieran jugar un papel importante en el consumo excesivo de alcohol? Cosas que les decía son ya mucho más moleculares y que tienen que ver con el papel de los microRNAs, que se definen como pequeñas moléculas, son moléculas de RNA que no son codificantes, no codifican proteínas, pero que su función principal tiene que ver con la interacción con transcriptos que codifican proteínas, y si esto tiene alguna mutación o tiene alguna desestabilización, puede haber una síntesis alterada de proteínas o de los propios transcriptos. ¿Qué tiene que ver esto de importancia con el consumo excesivo de alcohol? Pues bien, se ha descubierto actualmente que estos microRNAs se han podido implicar en el desarrollo de tolerancia molecular al alcohol. Por otro lado, en pacientes que tienen un consumo excesivo de alcohol, se ha observado hasta este momento por lo menos una sobreregulación de estos microRNAs hasta en 35 de ellos. Y esto tiene que ver esencialmente con elementos vinculados con una apoptosis, con el ciclo celular y alteraciones en el mismo, con adhesión celular y también con el desarrollo de alteraciones en el sistema nervioso y señalizaciones intercelulares. Específicamente en esta imagen lo vemos de manera muy clara, nos menciona cuáles de estos microRNA se encuentran alterados en estos pacientes. Podemos ver que están elevados microRNA 122, este también, y casi todos estos en realidad están vinculados con un incremento en el microambiente inflamatorio que tienen los pacientes, también con elementos asociados con carcinogénesis, como pueden ustedes observar en esta tabla. El microRNA 155 favorece, estos son los genes blancos de estos microRNAs, pero favorece microambientes inflamatorios, también alteraciones inmunológicas, tiene que ver también con el metabolismo de lípidos, y bueno, finalmente también con la susceptibilidad incrementada de algunos pacientes para desarrollar fibrosis o bien carcinogénesis, como en el caso del microRNA 26A. Eso es entonces lo más nuevo que hay en cuanto a estos elementos, y yo creo que una buena manera de concluirlo es que siempre lo más importante, por supuesto, y lo que deberá imperar sea una adecuada evaluación clínica de los pacientes, pero más que querer diagnosticar estos problemas con algún elemento bioquímico, será importante poder verlos en una manera tridimensional, digamos, en uso de combinación de estos biomarcadores, tanto alteraciones meramente hepáticas como hematológicas, como algunos otros elementos que en su conjunto nos podrán ayudar
a detectar a estos pacientes, a poder darles un adecuado seguimiento y por supuesto también a seguir comprendiendo los mecanismos fisiopatológicos de esta enfermedad. Tiene que ver por supuesto con que en el desarrollo de estos nuevos biomarcadores, además de poder tener un adecuado tratamiento de estos pacientes, vamos a poder comprender mejor estos mecanismos fisiopatogénicos de la enfermedad y bueno, por supuesto, como ustedes vieron en elementos como la transferrina deficiente en carbohidratos o como la GGT, será bueno realizar estudios o poder establecer valores que estén adecuadamente controlados con elementos como el sexo, la edad, el índice de masa corporal de los pacientes. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a continuación tenemos 15 minutos disponibles para una mesa de discusión. Le pido a los doctores Eduardo Marín, Raúl Bernal, al doctor René Malé y a la doctora Nayeli Flores que permanezcan. Hay un micrófono a cada lado del pasillo por si ustedes tienen algunas preguntas que quieran hacer, aprovechar a los expertos en estos temas.